Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Dios les haya llenado de paz y de bendición en estos días, ¿no? Cuánto gusto estar con ustedes en esta noche para la gloria y honra de nuestro Dios. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo, como siempre. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no camina, o el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Estimados hermanos, la bendición sea para nosotros y la gloria sea para nuestro Dios. El hecho de volvernos a encontrar en esta noche es un absoluto y maravilloso privilegio que nos concede nuestro Señor. La Iglesia Alianza Central de Cúcuta, unida de nuevo a través de estos medios, alrededor de la oración, alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la necesidad de nuestros hermanos, alrededor de la predicación de la palabra, de la enseñanza, alrededor de la comunión. Ahí estamos, la Iglesia Alianza Central firme como siempre, diciendo presente en los momentos en que cada uno de nosotros se dispone a participar en este precioso instante en que estamos aquí. Y de entrada vamos a darle las bienvenidas a quien va llegando, como nuestra hermana Lucy Esperanza Camacho. De una vez vamos saludando, claro que sí, para eso nos están saludando ellos. Lucy Esperanza Camacho, buenas noches hermanos, bendiciones, Dios le bendiga, estimada hermana. Karina Bautista, buenas noches, Dios le siga bendiciendo grandemente. Buenas noches, hermana Karina, Dios te bendiga a ti grandemente. Danice Rosa Sorotis, buenas noches, Pastor Jaime, saludos a la hermana Esther, que el Señor le continúe bendiciendo. Muchas gracias, hermana, Dios te bendiga a usted y a toda su familia. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Lorena Pérez, buenas noches, pastor, Dios le bendiga, estimada hermana, para usted un abrazo y toda su familia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice el Salmo número 15. Como siempre, estimados hermanos, no podemos nosotros avanzar en esta programación si no damos la bienvenida, el saludo, leemos unas porciones de la Biblia y oramos, por supuesto. Esta es una noche donde la Iglesia Alianza Central y todos los que tienen el privilegio de conectarse con nosotros igualmente disfruten de la comunión, de la palabra y de la oración que en esta noche haremos todos a favor unos de otros. Sonia Botello López, buenas noches hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Claro que sí, estimada hermana Sonia, para ti también muy buenas noches y buenas noches ahí para toda su familia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero ahora los que temen a Jehová, el que aún jurado en engaño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermano Marvin López, amados hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Muy buenas noches, amado hermano Marvin. Tenemos 16 personas ya conectadas en los equipos, listos a disfrutar de este tiempo maravilloso. Y desde ya, estimado hermano, vamos a ir preparándonos para el ejercicio de esta noche. Aparte de dar gracias y orar y hablar de la palabra del Señor,
usted, estimado hermano, se va a ir preparando. Ya le voy a decir el ejercicio, su participación en este tiempo de oración, cómo lo va a hacer. Y ya le digo. Luis Ernesto Flores, buenas noches, hermano. Mi hermano Luis Ernesto, un abrazo. Ese clima en Pamplona debe estar sabroso. Dios le bendiga. Samuel Villamizar Calderón, buenas noches, Pastor Jaime, Dios le bendiga y a toda su familia. Hermanito Samuel, bendiciones. Un abrazo acá para usted y toda su familia, claro que sí. Olga María López Pinzón, Pablo Ortiz, buenas noches, dicen ellos. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga ricamente, dice Pablo Ortiz. Hermano Pablo, Dios le bendiga y Dios le guarde. Precisamente esta noche vamos a hablar de su tocayo Pablo. Pero no Pablo el vecino, el del frente, sino Pablo el de la Biblia. Vamos a comentar un poco sobre Pablo. Estimados hermanos, vamos a orar y ya les comunico el ejercicio con que cada uno de ustedes va a participar esta noche. Y va a ser dinámico esta reunión y usted se va a sentir importante y usted se va a sentir que ahí está participando. Yuri Martínez nos dice pero muy buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Eso, pero muy buenas noches. William Abril Álvarez. Hermano Jaime, saludos a toda la iglesia. Dios le bendiga a este hermano William. Bienvenido a todos los hermanos que ya llegaron. Vamos a orar. Amantísimo Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo nuestro Señor, te damos gracias por el día que nos ha concedido para vivir. La noche que ya está llegando, Señor, y va pasando. Gracias por los alimentos recibidos, por su paz en nuestra vida, por su infinita misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado y nos has cuidado hasta este momento y nos tienes aquí listos, dispuestos, Señor, para ser bendecidos a través de su palabra. Muchas gracias, permite que este tiempo nos edifiquemos a través de tu palabra y tú seas honrado, exaltado y glorificado en todas las cosas, porque tú mereces la honra y la gloria. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, Gerson Suescun, buenas noches, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Muy buenas noches, hermano Gerson. Un abrazo para usted y su familia. Olga Angarita, hermano Jaime. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermana Olga. Muy bien, hermanos, quiero que usted esta noche, a través del chat, tenga la bondad de participar de esta reunión. ¿Y cómo lo va a hacer? Esta noche lo va a hacer de la siguiente manera. Vamos hoy a hablar un poco de Pablo, el apóstol Pablo. Entonces usted desde ya vaya preparándose y va a enviar por el chat una o dos o tres características de este varón de Dios. No se le olvide. Ahí, está atento a la directriz, ¿cierto? Vamos a hablar del apóstol Pablo y entonces usted va a enviar una o dos o tres o más características del apóstol Pablo. Usted va a decir detalles del apóstol Pablo, que están en la Biblia, por supuesto. Esther Suárez, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Mi amada esposa Esther, y por aquí también llega Camila Ruiz Argüello. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, saludos del hermano Pachito. Hermano Pachito, Dios les bendiga. Hace días no veo al hermano Pachito y a la hermana Camila. Dios les bendiga, Dios les guarde. En cualquier momento me aparezco y los saludo, aunque sea desde la reja, o desde la puerta, o desde la calle, o desde el puente, aquí de este lado. Jason Suescun, Jason, Dios le bendiga, estimado Jason. Muy bien, hermanos. Repito, quiero que usted participe esta noche y va a enviar por el chat, estimado hermano, una o dos o tres características o más del apóstol Pablo, con referencia a su vida, su nacimiento, su ministerio, su obra, su final, todo lo que usted pueda decir, dígalo. Ahí a través del chat y lo vamos a compartir unos con otros. Y vamos a participar porque esta noche nos queremos referir un poco al apóstol Pablo. En primer lugar, yo me quiero referir al apóstol Pablo de manera concreta, solo a sus viajes misioneros, a tocar algunos puntos de sus viajes misioneros.
nada más. Lo demás voy a dejárselo al grupo maravilloso que está aquí presente para que aporte otros detalles de la vida, obra, ministerio del apóstol Pablo. Muy bien, pero antes vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a proceder a darle gracias a nuestro Dios por la infinidad de bendiciones con que Él nos ha premiado en estos días. Usted tiene allá muchísimas acciones de gracias, seguramente. Entonces usted va a participar desde su casa. Y lo va a hacer de manera tal que todos sintamos que hay un poderoso viento de oración por la ciudad, ¿no? Que hay una fuerza sobrenatural y es porque la iglesia de Dios ora. Y cuando el pueblo clama y el pueblo ora, yo sí creo que en el cielo pasan cosas extraordinarias. Y yo sé también positivamente que las columnas del infierno, las puertas del Hades, tienen que ser sacudidas cuando el pueblo de Dios ora. Yo estoy plenamente seguro de que la oración es algo que mueve los cielos y también mueve la tierra y por supuesto el imperio del diablo. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios, estimado hermano, con toda humildad. Démosle gracias a Dios por todos los favores recibidos. Por favor, incline su rostro, por favor, donde esté, por favor, vamos a darle gracias a Dios. Soberano Señor, en esta linda y maravillosa noche, te damos gracias, soberano Padre, por la Iglesia Alianza Central. Gracias por cada hogar y cada familia. Gracias por cada joven y cada niño y por la obra tuya a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en cada hermano, en cada hogar. Muchas gracias porque siempre ha habido pastores que enseñan su palabra ahí en ese sitio. Y gracias por quienes hoy por hoy tenemos ese honroso privilegio de enseñar su palabra a este grupo de hermanos, Señor. Muchas gracias porque es un reto enorme. Lo aceptamos con humildad, Señor, pero con determinación. Muchísimas gracias, Señor, te damos porque la obra tuya ha sido sembrada ahí en esa avenida Sexta con calle 13 desde hace muchos años. Y ahí está permanentemente sostenida por tu mano. Y ahí, Señor, brilla. Y todo el que pasa por allí tiene que ver y mirar esa construcción. Y ellos saben que allí se predica su palabra. Gracias, porque las solas paredes hablan, Señor. Gracias, mi Dios maravilloso, por la obra tuya que ha hecho durante todos estos años en muchas personas a través de los diferentes ministerios que han habido ahí en esta congregación, amado Padre. Gracias por los líderes que han pasado por ahí, los pastores y misioneros que han pasado por ahí. Y gracias, oh Dios maravilloso, por quienes hoy participamos, Señor, de la obra tuya ahí, Señor, en ese lugar. Gracias, amado Dios, te damos porque tú has sostenido la obra. Tú has sido fiel a tu obra. Gracias, Padre amado, por los alimentos recibidos hoy, la salud recibida hoy, el bienestar recibido hoy, la paz recibida hoy. Porque cada día, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos recibido durante ese día. Y continuamente, oh Dios, te damos a ti la exaltación y la honra. Amado Dios del cielo, muchísimas gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, por esa maravillosa obra de salvación. La sangre derramada rompió las ataduras y las coyundas de maldad e hizo libres a los cautivos por el diablo. Muchísimas gracias. Gracias, Dios, porque nos has dado el discernimiento, el Espíritu Santo para discernir lo bueno de lo malo. Señor, para andar en este camino tuyo. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Dios, por cambiarnos de vida, hacernos criaturas nuevas. Reconocemos que fallamos muchas veces, pero también tenemos que decir que somos diferentes por la gracia y la obra tuya en nosotros. Muchísimas gracias, Padre de los cielos, porque eres infinitamente bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, por quienes administran la Iglesia Alianza Central, quienes están a cargo de la parte administrativa, de la tesorería, Señor. Gracias por la ofrenda de los hermanos. Gracias, Señor, por la dádiva de cada hermano.
Gracias, Dios querido, por la comunión que nos permite sostener y mantener a pesar de todas las circunstancias de este año que pasó y este que llega. Gracias porque nos ha sostenido en comunión unos con otros de una forma o de otra. Gracias por aquellos hermanos que han partido para su reino, Señor, en estos últimos meses, en estos últimos días, Señor. Y gracias, oh Dios, porque en todo tiempo se ha visto tu maravillosa bondad y misericordia. Síguenos guiando en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Estimados hermanos, por aquí nos dice Camila Ruiz Argüello. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Saludos del hermano Pachito. Ya la había saludado. Jason también. Fanny Arisa, buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Hermano Fanny, Dios te bendiga grandemente. Yaira Cantillo Vesga, Dios les guarde, hermanos, amén. Elda Flechas, buenas noches, hermano pastor, que Dios les guarde, buenas noches. Marta Vera Barón, Dios les guarde, saludos en el amor del Señor Jesús para ti, tu esposa y mis queridos hermanos. Gracias, hermana Marta, Dios le bendiga a ti también. Juan Daniel Trillos, buenas noches, bendiciones, amados hermanos, Dios le bendiga. Estimado hermano pastor Juan Daniel, saludos y un abrazo para toda la familia. Janel Lázaro, bendiciones, mis hermanos. Diomar Ortega, ahí un amén. Dios le bendiga, hermano Diomar. Luis Alfredo Herrera, buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermano Luis Alfredo. Dios le bendiga en gran manera. Silvio Sierra, saludos y bendiciones, hermanos. Silvio, Dios te bendiga, mi hermanito. Muy bien. Muy bien. Blanca Nelia Albarracín Ortega, buenas noches y bendiciones. Buenas noches y bendiciones. Dios le bendiga. Sí, señora. Muy bien, hermanos. Retomemos, estimados hermanos, después de este otro corto saludo, el tema. En esta noche quiero que hablemos un poquito del apóstol Pablo. Y quiero que usted participe, por favor, envíe en el chat una característica o 2 o 3 características del apóstol Pablo. De su vida, de su obra, de su servicio, de su nacimiento, de su muerte, todo lo que usted pueda agregar ahí para compartirlo. María Ángel, buenas noches. Dios le bendiga, estimada hermana. Alexander Mendoza, amado hermano, Dios te bendiga. Ligia Romero, Dios te bendiga, estimada hermana Ligia. Arturo Rodríguez Flores, muy buenas noches. Dios, desde el Páramo. Dios le bendiga, hermano Arturo. Dios le bendiga, hermano Arturo. Anadelfa Muñoz, buenas noches, mi hermano Jaime, Dios le bendiga y guarde siempre un saludo de mi esposo para todos mis hermanos. Su esposo es el famoso Julio Tolosa. Julio Tolosa. Dios le bendiga, hermano Julio y hermana Anadelfa. Quiero que leamos unas porciones aquí en la palabra de Dios. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Si algo ha distinguido al apóstol Pablo, su vida o la distinguió fue su carácter misionero y su énfasis en hacer y extender el evangelio. Fue increíble cómo Dios lo utilizó en aquellos tiempos. Dice la escritura que ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, enviados entonces por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Uno de los propósitos por los cuales Dios llama a una persona a su servicio es para que haga una obra. De ninguna manera Dios va a llamar a alguien para que se siente y para que duerma. Lo llama para que sirva en la obra, en su propósito. Y Dios es así, Dios escoge a quien quiera. Y Dios usa a quien Él quiera y a quien Él quiere usar. No valen nuestros deseos ni nuestras ganas. Quizás hay un sentido muy sano en querer servir a Dios, pero si Dios no nos pone a servir, de nada sirven las ganas. Es posible que podamos servir de alguna manera y Dios no nos va a desechar por eso, Él acepta ese servicio. Pero si Dios no nos llama a servir, porque hasta para eso se requiere que Dios nos llame, sí señor. Bueno, y aquí empieza su primer viaje misionero en compañía de Bernabé.
Sí, señor, Bernabé. Y el propósito es que llegando a cada ciudad ellos anunciaban el Evangelio por todas las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares donde se congregaban los judíos y allí llegaba el apóstol acompañado con sus colaboradores o acompañantes y hablaban de Jesucristo. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Esta noche, más que hacer una predicación, es hacer un recordatorio de cómo en este extendimiento del Evangelio que Dios hizo por mano de Pablo, se presentaron muchos detalles a su vida como ministro del Señor. Y hay muchos detalles alrededor de su servicio a Dios. Y aquí encontramos a un procónsul, un hombre de autoridad, un romano, una persona que ejercía autoridad, que andaba con un mago, con un hombre falso, con un engañoso por allí. Y él quería oír del Evangelio. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce el nombre, y procurando apartar de la fe al procónsul. Había dificultad. El procónsul quería escuchar la palabra, pero el mago que andaba con él se lo impedía. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Uy, qué palabra esta. ¿Cómo quedaría aquel mago con semejante mirada penetrante del apóstol Pablo y con estas palabras directas? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Yo quería compartirles en esto del primer viaje de Saulo este acontecimiento, cómo el Señor le respaldaba con señales al apóstol Pablo donde quiera que iba, cómo él anunciaba el Evangelio sin miedo y sin temor. Y cuando había que enfrentarse a una persona belicosa como este mago, no le tembló la lengua ni los pies, no le tembló las costillas, ¿no? El pulso para mirarlo fijamente y hablarle como le habló. Incluso le lanzó un juicio y ahí le cayó el juicio. Varones tremendos. Muy bien, estimados hermanos, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a mirar aquí cuál de los hermanos me envía enviando aquí ya alguna característica del apóstol Pablo. Comprometido con el Evangelio, perseverante y confiando en Dios, dice Marvin López. Sí, muy comprometido fue el apóstol con el Evangelio, demasiado comprometido, y perseveró en el Evangelio como nadie. Danice Rosa dice: el apóstol Pablo siempre tuvo una firme convicción de su ministerio, de llevar la buena nueva de salvación por el sacrificio de Cristo a todos los gentiles. Él tenía eso bien en claro, porque a Corintios les dice que él, cuando fue a ellos, no tenía más en mente sino que anunciar a Cristo crucificado y nada más. Eso es cierto, él tenía en su mente decidido lo que tenía que hacer. Gracias. Jason Suescun: Pablo, siervo fiel y entregado al Evangelio, instrumento de Dios para salvación de almas por medio del Evangelio de Dios y su Hijo amado Jesucristo. Parece un versículo, ¿eh? Siervo fiel y entregado al Evangelio, instrumento de Dios. ¿Fue un instrumento de Dios? ¿Fue fiel? Seguro que sí. ¿Que tuvo sus debilidades? Estamos seguros que sí. Pero fue una persona entregada al Evangelio, un instrumento de Dios. Olga Angarita: Pablo, imitador de Cristo. Sí, eso dice por allá en la Escritura. Imitadme, sed imitadores de Dios, de mí como yo de Cristo, dice él.
Bueno, seguimos mirando por aquí. Mi hermana Doris. Dice ella, buenas noches, Dios les bendiga, pido oración por mi mamá Mercedes, solo que el Señor siga restaurándola y sanándola de sus pulmones, les agradezco. Muy bien, voy a escribir por aquí a mi hermana Mercedes, para ahorita orar por ella. Mercedes, muy bien. Seguimos compartiendo, mira, mi hermano Jesús Fescún dice, me sorprende la perseverancia en la predicación de la palabra de Dios, tanto que hasta estando preso, instó el rey Agripa a través de la predicación. Sí, señor. Este hombre, Pablo, no perdió oportunidad. Yo recuerdo que en una de sus cartas, él dijo que aún el pretorio era testigo de lo que él hacía. Él no perdía oportunidad. Así es. Al rey Agripa lo confrontó con la palabra este hombre. Una de las características del apóstol Pablo, inteligente y seguidor de Cristo, María Ángel. Yo creo que este hombre era de verdad inteligente. Seguro que era inteligente. Y Dios usó esa inteligencia para su servicio. Dios llama a muchas personas que son a veces demasiado inteligentes, tienen unas habilidades increíbles para hacer ciertas cosas, y no solamente ciertas cosas seculares de la vida, sino en cuanto a la palabra de Dios. En nuestro medio, Alianza, hay pastores que tienen una habilidad y un don maravilloso para hacer enseñanzas, para hacer sermones. Y es increíble cómo ellos toman un texto y lo saben explicar, y lo saben trazar, y hacen su bosquejo tan lindo que uno los oye. Y uno dice, yo no soy capaz de hacer eso. Eso, de verdad, es la inteligencia y la capacidad que Dios toma de cada uno. En Pablo sucedió así. Muy bien. Aquí tengo a Silvio Sierra. De pagano irreconocible a irreversible. Muy buena frase. De pagano irreconocible o irreconciliable a irreversible. Ahora siervo de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nombrado por Cristo para ser apóstol y designado de manera especial para llevar el Evangelio a los gentiles. Qué buena reflexión, hermano Silvio, eso es verdad. Después que Dios lo llamó, Dios lo transformó, Dios lo sanó y Dios le dotó de todas las capacidades para salir a enfrentarse a un mundo hostil. Pablo Ortiz nos comparte: en su juventud aprendió a hacer tiendas, alumno de Gamaliel. Era uno de los principales perseguidores hasta su conversión, perseguidores de la iglesia. Eso es verdad, hermano Pablo. Pablo, el bíblico, el apóstol, en su juventud tenía un trabajo, pero también no solamente hacía tiendas. Él tenía otros oficios, pero aprendió a hacer tiendas. Fue alumno de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley. Era uno de los principales perseguidores de la iglesia del Señor. Eso lo dice Hechos en los primeros capítulos, o capítulo 7 en adelante por ahí. Hasta cuando se convierte al Evangelio. Muy bien, hermanos. Seguimos aquí. Ahora, mientras usted va escribiendo, estimado hermano, otra característica del apóstol Pablo. Tenga la bondad usted allá desde su casa y le echa mano a la memoria o va a la Biblia y busca alguna característica de nuestro hermano amado apóstol Pablo y la va colocando ahí, así como han hecho nuestros hermanos. Luego que estuvieron por allí un gran tiempo, dice la Biblia, zarparon a Pafo. Estamos hablando del primer viaje misionero. Y sus compañeros arrimaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y lo que teméis a Dios. Y comienza uno de los discursos prodigiosos que Dios le dio al apóstol Pablo. Y yo lo quiero leer, estimados hermanos. Es un discurso que tiene toda la estructura y la llenura
de ser una inspiración maravillosa. Dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tierra de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, más que he aquí que viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Una introducción prodigiosa, cómo se dirige al pueblo de Israel, y hace un resumen de la situación del pueblo. Esclavo en Egipto, extranjeros en Egipto, liberados de allí con mano poderosa. Y luego dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Este es el mensaje del apóstol. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Un prodigioso discurso predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y predica: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sí, Señor, aquí anuncia a Jesucristo el apóstol. Este es el primer viaje misionero. Entonces, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que le siguiese, que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Sí, aquí está una de las facetas de la vida de Pablo: predicar el evangelio donde quiera que iba, y donde quiera que iba también había sus problemas. Dice nuestro hermano Alexander Mendoza, tan buen predicador de la palabra, que hasta el rey Herodes le contestó: casi que me persuades a ser cristiano. Lorena Pérez: Pablo se caracteriza por su amor, exhortación y siempre orando por los hermanos y la iglesia, que permanecieran unidos en Cristo. Oiga, una característica de Pablo es que le hablaba al que fuera, a los reyes, a los príncipes, a los soldados, a la gente pudiente, a la gente pobre. Le hablaba al que es, como dice un refrán, a que se le pusiera en el camino. Y siempre le hablaba del amor de Cristo. Y otra característica de él es que siempre oraba por la iglesia. Orar por los hermanos es una característica, un atributo, una práctica muy saludable, muy sana y muy meritoria y virtuosa. Yo creo que no hay pastor que no ore por sus ovejas. Y es más, nuestras ovejas, nuestros hermanos, confían en que nosotros estamos orando por ellos. Y déjeme decir que eso es cierto. Hay una carga sobre el líder, sobre el pastor, y él
procura descargarse de ella a través de la oración. Pablo tal vez estaba muy cargado de muchos compromisos, tenía mucho que hacer y él oraba, y siempre lo refleja así, está escrito en su palabra. Amados hermanos, a las 7:34 vamos a orar en este momento, estimados hermanos, por cada una de sus peticiones. Hoy no las escribimos ahí en el chat porque estamos con otro ejercicio. Estamos tratando de recordar a nuestro hermano amado Pablo, el predicador del Nuevo Testamento, tratando de encontrar alguna característica en él, algún asunto destacable para aportarlo al grupo y así participar. Siga, hermano, buscando. Si ya escribió y se acordó de otra o encontró otra, vuelva a enviarlo, estimado hermano, el mensaje. Pero se hace necesario que aquí también oremos unos por otros, tal como lo hacía y lo enseñó nuestro amado hermano Pablo, y tal como lo deja aquí en su participación la hermana Lorena. Por eso, amado hermano, vamos a orar cada uno de nosotros por las necesidades de la iglesia, por la iglesia. Y vale la oportunidad para que oremos por los predicadores, los misioneros, los maestros, los pastores, los líderes de las congregaciones. Vale el momento. Oiga, para que el Señor nos dé ese temple del apóstol Pablo. Esa gracia. Algunos llamarían carisma, yo le llamaría gracia delante de la gente. Y también que nos dé coraje y valor para al que haya que reprender, se reprenda, mirándolo a los ojos fijamente como hizo el apóstol y reprendiéndolo si es necesario. Vale también, estimados hermanos, que oremos por la situación de la pandemia, para que el Señor nos permita ir acomodándonos a la situación sin renegar, sin murmurar y con toda tranquilidad. Recuerden que este no es un tiempo de crisis, es un tiempo especial, porque Dios las crisis y los azotes los usa contra el impío. A sus hijos los disciplina con amor, por amor y para bien. También vale la pena que oremos por los enfermos, estimados hermanos. Y aquí en esta oración por los enfermos, entonces vamos a estar orando por la señora Mercedes. Petición que ha hecho nuestra hermana Doris. También debemos de orar por nuestra hermana María Elena Mojica. Y por otros tantos enfermos que usted ya sabe y conoce. Y también oremos, estimados hermanos, porque ya si Dios nos da vida, el primer domingo de febrero volveremos a los cultos presenciales en la iglesia central, allá en nuestro templo. Esperamos que usted se anime y vaya, estimado hermano, porque allí es difícil que usted se contagie. Se guardan los 2 metros y se aplican todas las medidas. De pronto se contagia en la buseta o en el colectivo, pero menos en el templo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre de los cielos, en este momento colocamos nuestra voz delante de tu trono para hacer lo que hacía el apóstol Pablo por sus hermanos, por su iglesia, por sus congregaciones. Pedir que tú les fortalecieras, pedir que tú continuaras haciendo la obra en ellos, dar gracias por ellos, porque él veía el amor, la firmeza con que ellos vivían y el testimonio que ellos daban, la disposición al trabajo que esas iglesias tenían, y también intercedía por cada una. Por eso, en esta noche también, recordando eso, oramos por la iglesia Alianza, por cada congregación donde se encuentre ubicada en cada barrio. Pedimos por cada pastor, cada misionero de nuestra misión, en todo Colombia, Señor, en los sitios donde se hallaren, en el campo o en la ciudad o en los pueblos, y oramos por sus familias. Y pedimos que la gracia tuya les acompañe cada día, y su poder maravilloso, su provisión, su fortaleza y su ánimo, Señor, para no desmayar. Te suplicamos, oh Dios, por el liderazgo de nuestras congregaciones, ahí en la iglesia central, Señor, por el liderazgo de cada hermano que ha estado dispuesto y ha sido dispuesto para ello, Señor.
En el nombre de Cristo seas tú bendiciendo el cuerpo pastoral de nuestra amada Iglesia Central, el cuerpo de líderes, Señor, que tú le bendigas, el cuerpo de líderes, los ministerios, que aunque no se ha podido trabajar como otros años, ahí estamos, Señor, dispuestos a comenzar cuando tú lo dispongas, Señor, dispuestos a seguir y a continuar esta ruta, como bien lo hacía el apóstol Pablo, en la medida que él iba anunciando su palabra. Oramos, Dios maravilloso, por la situación presente, por este tiempo difícil, cuando hay dificultades para hacer varias cosas, como el comercio, como el congregarse, como el hacer actividades sanas, pero también gracias, oh Dios, porque este tiempo ha permitido cortar, limitar, apagar, menguar a toda esa cantidad de gente que se deleitaba en la maldad, haciendo maldad continuamente, amado Dios. También es motivo de gratitud de ellos, Señor. Y en este instante también queremos suplicar, Padre querido, por los enfermos. Por mi hermana Mercedes oramos, Señor, que tú obres en su salud en esta preciosa noche. Que tu preciosa misericordia y bondad sea obrando también en la vida de nuestra hermana María Elena Mojica. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seas tú bendiciendo sus vidas, sus corazones, sus almas, Señor, y dando fortaleza. Y a todos los enfermos, Señor, que están en alguna clínica, algún hospital, algún familiar de nuestros hermanos, algunos hermanos, Señor, fortalece sus cuerpos. Y aquellos hermanos que están débiles y que consideran que el virus los puede matar, oramos que tú les fortalezcas, Señor, que no es el virus realmente el que nos mata, sino que tú, Señor, seguramente has determinado el final en algún momento preciso de nuestra vida. Y será bienvenido, Señor, el momento cuando partamos de este mundo. Amado Dios, fortalece y no nos deje enredar, ni sugestionar, ni ponernos nerviosos, desconfiados de ti, amado Dios. Permite a la Iglesia avanzar y seguir este hermoso camino de la vida que tú nos has trazado en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, aquí me dice mi hermano Samuel Villamizar: convicción inquebrantable y constancia infatigable era el apóstol Pablo. Él tenía una convicción muy profunda de Dios, de la obra de Cristo. Es que, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre pagano, perseguidor de la iglesia. Y Dios lo cambió. Y en la forma que él lo cambió, eso es para no olvidarlo nunca. Él nunca iba a olvidar eso. Por eso él llegó a una convicción tan profunda. Luz Esperanza Camacho, de perseguidor a siervo de Jesucristo. Un distintivo de Pablo es que fue un perseguidor tremendo, atroz de la obra de Dios. Él consintió en la muerte de Esteban. Él buscaba cartas aprobando buscar a los creyentes y llevarlos a la cárcel. Era tremendo. Pero pasó a ser siervo de Jesucristo y después pasó a ser perseguido. Comportamiento intachable, dice mi hermana Olga Angarita, humilde, enseñaba y dirigía la grey por su propio ejemplo. Me da una cita, sí señor. Pablo es de esas personas que errores seguramente tiene porque era un humano. No creo que haya sido perfecto, pero era un hombre que sus virtudes opacaban sus defectos. Era un hombre aguerrido para la obra, comprometido, con un comportamiento sano. Y así deberíamos de ser nosotros, conocidos por nuestro ejemplo. Manuel Carrascal nos dice: bendiciones. Les pido oración por mi hijo Wilson Carrascal. Bueno, vamos a colocar a mi hermano Wilson Carrascal aquí. Y ahorita también, al final, vamos a hacer una oración. Wilson Carrascal. Silvio Sierra nos está comunicando aquí que Pablo era de un espíritu reconciliador con base en el amor y la palabra, como lo hizo con Onésimo y Filemón. Oiga, sí señor, esta carta a Filemón es extraordinaria porque él busca reconciliar allí alguna situación que se había presentado entre Filemón y Onésimo. Aparece como intercesor. Tal vez esto lo había aprendido a través de la vida y viendo la obra de cómo Dios también había obrado reconciliando al mundo a través de Jesucristo.
Ahora Pablo en el primer viaje misionero pasa a Iconio y luego pasa a Listra. Y en Listra tuvieron un encontronazo bastante difícil porque allí fueron apedreados. Luego regresan a Antioquía de Siria y por último regresan a Jerusalén. En su segundo viaje misionero, Pablo comienza ya en el capítulo 15, versículo 36. Cuando él dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, dice él en el verso 26, o 36 mejor. Y llegan a Derbe, se van con Timoteo, Pablo y Silas. Va Pablo, va Silas y Timoteo. Llegan a Derbe, a Listra, y visitan, el varón macedonio los visita, son encarcelados en Filipos. Yo no les quiero leer todas estas cosas porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sufren el encarcelamiento, pero allí anuncian a Cristo. Y dice la Escritura que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Ellos recibieron también el beneficio y la bendición de sus hermanos. Estamos en el segundo viaje misionero, llegan a Tesalónica. Y en Tesalónica hay tremendo problema. En Tesalónica hay un grave problema. Pues dice la Escritura, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amados hermanos, sin ser esto una enseñanza de manera específica, sí se convierte para nosotros en una muy bonita instrucción de la palabra. Porque nos faltaría tiempo para dar una verdadera bibliografía y radiografía de Pablo y de su obra, o la obra de Dios a través de Pablo. Pablo, su vida estuvo matizada entre dos polos: el gozo de predicar a Cristo y el sufrimiento por ser perseguido por las aflicciones, declarando y exponiendo por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, ya que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Para tener muy en cuenta, amados hermanos, Pablo tenía clarito qué mensaje debía transmitir. Pablo no se entretenía por ahí rebuscando sermones. Pablo no rebuscaba ningún sermón. No se la pasaba tratando de mirar qué predicaba hoy o qué predicaba mañana. Pablo sabía de entrada qué era lo que tenía que enseñar y predicar al Cristo resucitado, en quien había perdón de pecados. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la ciudad de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Sí, un problema, fueron perseguidos. De allí Pablo y Silas parten para Berea. Luego Pablo llega a Atenas y allí tiene una discusión con los filósofos de aquel entonces. Luego pasa y llega a Corinto. Y entre tanto ellos iban consolando las iglesias, iban poniendo muchas cosas en orden, iban instruyendo a las iglesias en cómo debían de llevar su vida cristiana, y así sucesivamente. Estimado hermano, aquí tengo otro aporte. Yaira Cantillo Vega dice, era un pecador, perseguidor convertido, predicador fiel. El predicador fiel me llama la atención. Yo creo que el apóstol Pablo, si no predicaba, se enfermaba. A veces uno se enferma es porque no come, o porque come mucho, me va bien, o porque duerme mucho.
Yo creo que el apóstol Pablo se enfermaba era cuando no predicaba, porque dice que lo mordió una serpiente y no le hizo nada. Es más, de una ocasión le atentaron contra él para borrarlo del mapa y seguramente pasó el susto, porque yo creo que él también le daba susto, le daba miedo a ciertas cosas, seguramente como humano. Pero él tenía en mente que predicar a Cristo era lo que tenía que hacer. No se entretuvo haciendo riqueza, ni adecuando su casa ni su apartamento para vivir mejor los últimos días, como hace uno ahora. Uno ahora piensa en la jubilación y piensa en la pensión y piensa en el apartamento, cómo lo va a arreglar para pasar los últimos años de vida. Pablo no pensaba en eso. Incluso ustedes se acuerdan que en una de sus cartas dice, oiga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero entre partir y quedarme no sé qué escoger, dice él, ¿verdad? Y yo sé que quedaré por causa de vosotros. Es unas bonitas palabras de Pablo. Ahí nota uno las convicciones del apóstol. Pablo tenía clarito que hasta el último momento de su vida iba a predicar a Cristo. No tenía tiempo de pensar en la cabaña, ni en la jubilación, ni en los últimos días cuando iba a ponerse a cuidar nietos. No, él tenía convicciones muy seguras, predicar a Cristo. Predicador fiel, me dice Yaira Cantillo, y me quedo con esa frase. Así que allí tuvieron una gran discusión. Pablo tremendamente en Corinto también tuvo problemas y llegamos de manera rápida al tercer viaje misionero. Es cuando llega a Éfeso, una ciudad muy célebre, la ciudad de Éfeso. Y Pablo en Éfeso comienza a predicar. Y por allí un hombre de nombre Demetrio, que era platero, que hacía medallitas, medallones y estampas de la diosa Diana, la diosa de los efesios, alborotó la ciudad porque dijo, este hombre nos va a quitar el negocio. Y entonces Pablo allí también sufre el rigor de la persecución. Luego Pablo viaja a Macedonia y a Grecia, a Troas de Mileto. Y en todos estos viajes que yo les estoy diciendo de manera muy general, Pablo termina arrestado allá en el templo en Jerusalén. Y de allí Pablo es conducido a Roma. Y allí en Roma escribe unas cartas prodigiosas y allí en Roma muere. Oiga, hubiéramos tenido el tiempo todos para adentrarnos en la vida de este hombre y tomar de él el más vivo ejemplo de dedicación, de sacrificio, de valor, de coraje, de temple por las cosas de Dios. Estimados hermanos, si hay algo que yo admiro en este hombre Pablo, es su decisión para hacer las cosas. Su autoridad. No solamente al mago le dijo esas palabras, a una muchacha que adivinaba detrás de él, que era una adivina y que les echaba elogios, también le dijo unas palabras tremendas. Pablo tuvo el privilegio de predicar en casas de octavo estrato, pero también de primer estrato. Pablo tuvo la oportunidad por el Evangelio de pisar palacios de reyes y hablar con reyes, con gente prominente de en aquel entonces y con gente inteligente como fue en Atenas, filósofos. Pero también tuvo el privilegio de andar con gente humilde. Y fue el mismo Pablo, el mismo, la misma persona con la misma humildad y con la misma convicción. Estimado hermano, yo quiero que usted en esta noche asuma un compromiso. Va a pasear sus ojos durante todos estos días por el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra la vida de Pablo. No se detenga sino a mirar los detalles de la vida de Pablo. Busque un cuaderno, busque una hoja, un lapicero y vaya anotando las cosas que usted considera resaltar de la vida de Pablo. Y al final,
Le va a quedar a usted una pequeña hoja, un estudio, un mini estudio, para que usted valore y aprecie lo que otros hombres han hecho por nosotros. Nosotros tenemos el Evangelio como lo tenemos. Tenemos la iglesia como la tenemos por el sacrificio y trabajo, las lágrimas, el lloro, la sangre de otros, estimados hermanos. ¿Cuántos hermanos de nuestros antepasados nuestros sufrieron persecución ahí en nuestra iglesia central? ¿Cuántos fueron burlados? ¿Cuántos no pagaron precio alto por predicar el Evangelio? Nosotros las cosas que tenemos hoy no las tenemos porque es que nos las guardaron. Y es porque tuvimos el privilegio de disfrutarlas. No, es porque otros las sembraron y las trabajaron. Por eso, amado hermano, usted en la iglesia debe ser uno más que pone un ladrillo más en el edificio de Dios. Usted no es el dueño del edificio, no somos dueños de la iglesia, sino somos personas que aportamos nuestro granito de arena para el desarrollo de la iglesia. Por eso todos ustedes son útiles a la obra. Pablo, siendo como era, y Dios lo cambió para que fuera útil. No se sienta inútil, estimado hermano. Muy bien, mis hermanos queridos, 3 viajes misioneros del apóstol, de manera muy general, y en todos los 3 viajes misioneros de Pablo, no lo recibieron con aplausos ni pólvora. Fue recibido con indirectas, con persecuciones, con menosprecios, con arrestos, con tumultos, con alborotos. Que el Señor nos ayude. Muy bien, 7:55 de la noche, estimados hermanos, y quisiera decirles que una vez terminemos este tiempo de oración de hoy, continuaremos por el WhatsApp. Allí tendremos el grupo de oración y hemos comenzado un estudio de profecía bíblica. Allí estaremos compartiendo otro tema más, aparte de orar. Tenga mucho cuidado, estimado hermano, porque las autoridades lo han pedido, nos han recomendado, pero por favor no se asuste tampoco. Por favor no se afane tampoco. Por favor no piense que el virus mata, porque también mata un tropezón. Sí, claro, uno tropieza, se va de cabeza o se va de espaldas, se parte la nuca y se muere. La forma de morir no es solamente el virus SARS-CoV-2, cualquier cosa conforme Dios tenga dispuesto. Que el Señor le bendiga ricamente. Recuerde que el próximo sábado 6:30 también oración, el programa radial 12 del día, los jóvenes 7 de la noche, y el domingo, Dios mediante, tendremos igual la reunión 10 de la mañana vía virtual, y en febrero, según proyectos, estaremos con los cultos ya presenciales y virtuales. Que la paz de nuestro Dios les acompañe ricamente. Gracias por participar. Gracias por participar de estos momentos, por participar con sus aportes acerca de Pablo. Le reto a que lea Hechos de los Apóstoles al menos y allí ubique todas las cositas importantes del apóstol. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos despedimos con la oración y oramos por Wilson Carrascal. Amado Señor, Dios de todo amor y de toda bondad, gracias en esta noche te damos. Tú has sido fiel con nosotros y no podemos dejar pasar el momento para orar por esta petición que ha sido enviada en esta noche. La vida de Wilson Carrascal está en tus preciosas manos, su salud, y oramos en el glorioso nombre de Jesucristo, que esté donde esté, Señor, para ti que no hay término ni distancia, Señor, obres conforme a tu poder maravilloso, sanándolo, curándolo y levantándolo del lecho de muerte, del lecho de enfermo, o del lecho del peligro donde se halle, sea grave o no grave, amado Señor. Mi Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por este día, por este momento que nos has permitido pasar. Nos despedimos en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso les guarde y les cuide. Su amigo y pastor Jaime Hernández les dice, muchas gracias. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Feliz noche. Un abrazo.